Buenos días, estimados estudiantes del CONET. Les saluda el profesor Aníbal Cantillo Alvarado de la sede San José. Bienvenidos a este video donde haremos un pequeño repaso de evaluación número 1 que tendremos en próximos días. Entre los temas que vamos a analizar en nuestro video tenemos el tema inversa de una función. Veremos también ecuaciones exponenciales. Veremos resolución y uso de modelos matemáticos. Y por último veremos las propiedades de los logaritmos. Algunas de sus propiedades y usos. Nuestro tema 1, inversa de una función. ¿Okay? Recordemos que para una función tenga inversa, tiene que ser una función biyectiva. Acordémonos del concepto inyectiva y sobreyectiva a la vez. Inyectiva cuando es una función 1 a 1. ¿Qué significaba? Que todos los elementos del dominio tenían una única imagen en el codominio. ¿Y qué significaba sobreyectiva? Que el codominio y el ámbito eran iguales, tenían la misma cantidad de elementos. Entonces, cuando juntamos esas dos condiciones, inyectiva y sobreyectiva, se nos forma la biyectividad. Entonces, es la primera condición para que una función tenga inversa. Luego también tenemos que podemos determinar si una función es inversa cuando ambas funciones son crecientes. O sea, si la función original es creciente, su inversa también. Lo mismo sucede si ambas son decrecientes. Si una decrece, la otra también decrece. Es otra característica que nos damos cuenta cuando estamos hablando de funciones inversas. Y luego, el hecho que la gráfica de las dos funciones debe ser simétrica, las dos funciones en su gráfica, con el eje y igual a x. Como por ejemplo, muestro a continuación dos funciones. La curva en rojo corresponde a la función exponencial. La curva en azul corresponde a la función logarítmica, que sabemos son inversas. Y la línea negra corresponde al eje y igual a x. Como podemos ver, ambas funciones guardan simetría con este eje y igual a x. La curva roja y la curva azul están a la misma distancia, sus puntos del eje y igual a x. Eso es simétrica. Veamos que ambas son crecientes. Y vemos que ambas son biyectivas. Entonces, recordemos, funciones son biyectivas. Ambas tienen que ser crecientes o decrecientes si fuera el caso. Y simétricas. Esas tres, si cumple esas tres características, pues nuestra función podemos determinarla. Podemos ver la inversa de una función. Procederemos a continuación a calcular y graficar una función inversa dada. Vamos a graficar, vamos a determinar la inversa de nuestra función. Nuestra función que vamos a determinar es la función f de x igual 3 menos 2x entre 7. Como primer paso, vamos a proceder a cambiar el f de x por y y vamos a hacer los pasos necesarios para que x nos quede sola. Primer paso, pasamos el 7 que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar a y. Como un segundo paso, pasamos el 3 para el lado izquierdo en posición de resta. Tercer paso, el menos 2 que estaba multiplicando pasa a dividir. Como un cuarto paso, vamos a acomodar signos donde el 7 positivo se divide entre el menos 2 para que nos quede menos 7 arriba y el menos 3 entre el menos 2 para que nos quede un más 3 ahí arriba. Ya tenemos x solita, cambiamos a x por y nuevamente, hacemos el cambio respectivo de variables y sabemos que esta y equivale a la inversa. Entonces ahí tenemos que si nuestra función original era 3 menos 2x sobre 7, nuestra función inversa va a ser menos 7x más 3 sobre 2. Una vez que tenemos la función inversa, procedemos a la graficación respectiva. Ahí tenemos la graficación respectiva. En azul, la inversa, menos 7 más 3x sobre 2. En rojo, la original, 3 menos 2x sobre 7. Como pueden ver, ambas son decrecientes, ambas son simétricas con respecto al eje y igual x. Entonces ahí estamos ilustrando el concepto de la inversa de la función, donde podemos ver claramente que están cumpliendo las características. Son líneas rectas, recordemos que las rectas son generalmente
biyectivas, entonces están cumpliendo con las dos condiciones. Son rectas, biyectivas. Son simétricas y ambas son decrecientes. O sea, se cumplen tres de los tres requisitos que nos piden para que nuestra función sea una función inversa. Nuestro segundo tema, las ecuaciones exponenciales. Una ecuación exponencial es una ecuación en la cual la incógnita se encuentra en el exponente de uno o varios términos. ¿Sí? No es como las ecuaciones que ya conocemos, donde en ocasiones la x o la incógnita tiene exponentes, ahora es al contrario. Ahora lo que ocurre es que tenemos una constante y tenemos exponentes en los cuales vamos a encontrar la incógnita de la que estamos averiguando. Dice, para resolver las ecuaciones exponenciales se debe tratar de escribir ambos lados de la ecuación como potencias de la misma base. Potencias de la misma base. Cuando ambos lados de la ecuación tenemos potencias de la misma base, usamos la propiedad que se muestra aquí, a a la y igual a la x. Entonces nosotros podemos resolver y igual a x. O sea, como dicen, cancelamos las bases y trabajamos con los exponentes. Vamos a resolver la ecuación que queda planteada en los exponentes. Ahora que veamos los diferentes ejemplos, vamos a ver claramente en qué consiste este asunto. ¿Ok? Para poder nosotros resolver ecuaciones de este tipo, ecuaciones exponenciales, vamos a utilizar las leyes de las potencias que ya conocemos, como por ejemplo, producto de potencias de igual base, conservo la base, sumo exponentes. Cociente o división de potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes. Potencia de una potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. Potencia de un producto, en este caso, cada uno de los factores que constituyen el producto está elevado a la misma potencia. En el caso de las expresiones fraccionarias, cuando yo tengo una fracción elevada a una determinada exponente, elevado con un exponente, es como si cada uno de los miembros de la fracción estuvieran elevados al mismo exponente. Y por último, cuando yo tengo un exponente de carácter negativo, yo lo puedo hacer positivo dando vuelta a los elementos de la fracción. Veamos en este caso que tengo a sobre b a la menos m. Yo doy vuelta a ambos miembros, entonces me va a quedar b sobre a y le cambio el signo a la expresión menos m y me va a quedar m. Con el caso que vamos a resolver, veremos fácilmente la aplicación y el uso de estas propiedades para resolver ecuaciones exponenciales. ¿Ok? Pasamos a ver ejemplos resueltos de ecuaciones exponenciales. Como un primer caso tenemos nuestra ecuación exponencial 4 por 8 que está elevado a la 2x menos 1 es igual a 0,25 x más 3. Recordemos lo primero que tenemos que hacer al resolver una ecuación exponencial, tratar de averiguar cuál es la base con la cual vamos a trabajar. En este caso nosotros veamos, por ejemplo, que vamos a agarrar ese 0,25 que teníamos ahí y lo vamos a expresar en forma fraccionaria. Al expresar este 0,25 en forma fraccionaria vemos que queda como un cuarto. Si nosotros vemos ya tenemos 4 presente, 8 presente y un cuarto. O sea, un 4 en el denominador. Como vemos son potencias de 2. ¿Por qué no pueden ser potencias de 4? Si alguien dijera, ¿por qué no podemos usar 4 como potencia? Porque 8 no es potencia de 4. En realidad 8 es potencia de 2. 4 elevado a la 2 es 16. Cuidado, me ponen un 4 por 2 y me da 8 y no. Recordemos, potencias. Entonces en realidad tenemos que 4 es potencia de 2, 8 es potencia de 2, el 4 del denominador también es potencia de 2. Vamos a convertir todos en potencias de 2. ¿Ok? 4 en realidad es 2 a la 2, 8 es 2 a la 3, vean que yo lo pongo entre un paréntesis, y el 4 que teníamos abajo en el denominador se nos queda 2 a la 2. Cuando sube, utilizando las leyes de potencias que vimos hace un instante, queda como 2 a la menos 2. Entonces vea que ya convertimos todas esas diferentes términos, 4, 8 y un cuarto, los dividimos en base 2 y exponente, un determinado exponente.
Entonces ahora sí vamos a aplicar nuevamente las propiedades de potencias para seguir en nuestro camino, que es igualar bases para poder cancelarlas y realizar la respectiva ecuación. Resulta que si nosotros el 2 a la 2 no lo vamos a tocar. Ahora resulta que en el segundo 2, el que tiene exponente 3, nosotros vamos a utilizar la ley potencia una potencia para multiplicar ese 3 por todo el exponente que encontramos afuera. Recordamos potencia una potencia, conservo la base, multiplico los exponentes. Entonces el 3 va a multiplicar al 2x, que nos queda 6x, y el 3 va a multiplicar al menos 1, que nos queda menos 3. Ya quitamos el paréntesis ahí. Vamos a quitar el segundo paréntesis, el del lado derecho. El menos 2, cuya base es 2, lo vamos a multiplicar por la x, menos 2x. Y el de menos 2 lo vamos a multiplicar por el más 3 y nos queda menos 6. Vean que ya en este paso, en este movimiento, ya eliminamos los paréntesis. Y ya nos están quedando las bases 2 con un exponente cada uno de ellos. En el siguiente paso, lo que hice fue al lado izquierdo utilizar la propiedad que dice que para multiplicar potencias de igual base, conservo la base y sumo exponentes. Veamos que tenemos en el lado izquierdo 2 por 2 elevado a la 6x menos 3. Bueno, el 6x como no es semejante, se queda solito, pero vamos a sumar el 2 con el menos 3. Si yo sumo 2 con menos 3, eso me da menos 1. Y al lado derecho ya teníamos el menos 2x menos 6. Vean que en este momento ya llegamos a la condición que nos piden para poder resolver una ecuación exponencial. Bases iguales a ambos lados del igual. Entonces, como yo tengo bases iguales a ambos lados del igual, cancelo esas bases y me voy a dedicar a resolver la ecuación planteada en los respectivos exponentes. Ahí está como nos queda nuestra ecuación planteada. Veamos que es una ecuación sencilla. Una ecuación que vamos a ir resolviendo para que veamos el resultado final de la misma. Junto elementos, las x a un lado, los números a otro lado. Entonces me queda al lado izquierdo 6x más 2x. Al lado derecho menos 6 más 1. Procedo a sumar las x, 8x. Procedo a los números, me queda menos 5. El 8 que acompaña a la x va a pasar a dividir. Por lo tanto tenemos que la solución de esta ecuación nos dice que x es igual a menos 5 octavos. Si nosotros agarramos este menos 5 octavos y lo metemos en nuestra calculadora sustituyendo la x en nuestra ecuación original, tendremos el resultado correcto, tendremos la igualdad demostrada. Entonces, vean los pasos que hemos hecho. Primero como un primer paso, hemos convertido esta expresión decimal en una fracción que es un múltiplo de la base 2. Una vez que tenemos todos con la posibilidad de convertirse fácilmente en base 2, hemos aplicado las leyes de potencias para convertirlos. Posteriormente hemos usado la ley de potencia y una potencia para hacer desaparecer los paréntesis. Luego hemos usado al lado izquierdo la primera ley de potencias, conservo la base y sumo exponentes. Una vez que teníamos las bases iguales, la base 2 de la izquierda se cancela con la base 2 de la derecha y procedemos a resolver la ecuación que queda planteada en los exponentes. Y aquí estamos resolviendo la ecuación que nos quedó planteada, donde nos dice que el valor de x que hace que esta ecuación se resuelva es menos 5 octavos. Procedo a continuación a resolver otro ejemplo. En esta vez tenemos base 5. En realidad tenemos base 5, ¿por qué? Porque nosotros conocemos que 25 es 5 a la 2. Y vemos que dentro de la raíz hay una base 5 con un exponente x más 3. ¿Qué es lo diferente, lo novedoso aquí? La presencia de una raíz. Acordémonos que una raíz es un exponente fraccionario. Entonces vamos a convertir esa raíz en exponente fraccionario para poder empezar a resolver nuestra ecuación. Aquí está el primer paso. Veamos que hemos convertido todo en base 5. El 25, los dos 25 se me convirtieron en 5 a la 2. Y la raíz cúbica
se me convirtió en un tercio. ¿Okay? Ahora muy bien, ya hemos hecho la conversión. Veamos que aquí tengo un 5 a la 2 en el denominador, el cual va a ser exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que fue pasar con exponente negativo al lado de arriba. Ahí ya la pasamos. Entonces, veamos que aquí multiplicamos. Aquí vamos a multiplicar nuestro 2 por la x, 2x, nuestro 2 por el menos 2, menos 4. Este 5 elevado a la 2 va a pasar como 5 a la menos 2. Al ser multiplicado por el 2x me queda 5 a la menos 4x. Y aquí al lado derecho estamos multiplicando la x más 3 por un tercio. Y en realidad eso nos va a quedar x tercios más 1. ¿Ok? Tengamos a punto de tener solo una base a cada lado, como acaba de ocurrir en este momento. Veamos qué ocurrió en este momento. En este momento tenemos que, aplicando la primera ley de potencias, conservo la base, sumo exponentes. Resulta que el 2x menos 4 le vamos a sumar el menos 4x. El menos 4 se mantiene porque no es semejante con nosotros, pero las x sí son semejantes entre sí. Por lo tanto tenemos 2x positivas, 4x negativas, se nos convierte en menos 2x. Y ya este estaba listo esperando nada más. Ya aquí tenemos bases iguales, las cancelamos y procedemos a trabajar con la ecuación que queda en los exponentes. ¿Ok? Resolvemos nuestra ecuación. Juntamos las x, juntamos los números. El resultado de la expresión de la izquierda es menos 7 tercios de x. El resultado de la derecha es 5. Al realizar la operación de que el 3 pase a multiplicar el 5 y el 7 pase a dividir la expresión resultante, tenemos menos 15 séptimos. Menos 15 séptimos corresponde al valor de x que resuelve la ecuación exponencial planteada. Entonces, repito, tengamos cuidado con las ecuaciones exponenciales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igualar bases. En estos casos de este modelo, vamos a igualar bases. Y una vez que nosotros tenemos una base igual a ambos lados, cancelamos y resolvemos la ecuación como cualquier otra ecuación de estas que conocemos de otros niveles. Pasamos al siguiente detalle. Tema 3, que son los modelos matemáticos. Vamos a ver ahora lo que son los modelos matemáticos. Veamos qué dice ahí. Dice los modelos matemáticos es aplicar fórmulas, ecuaciones y herramientas matemáticas a situaciones reales como la salud, finanzas, economía y las ciencias, entre muchas otras posibilidades. O sea, nosotros podemos agarrar todo lo que conocemos de funciones, de fórmulas, de elementos, y vamos a aplicarlo a casos de la realidad, a casos de la cotidianeidad. Vamos a ver por medio de algunos ejemplos cómo transformar, cómo usar nuestros modelos para resolver estos casos que estamos planteando. Ejemplo del uso de los modelos matemáticos número 1. ¿Ok? Veamos el primer caso. Dice que vamos a lanzar una bola hacia arriba con una velocidad inicial de 48 metros por segundo. La altura que puede alcanzar la bola viene dada por la siguiente ecuación. H, que es igual 48t menos 16t al cuadrado, donde dice que t es el tiempo en segundos y h la altura en metros. Veamos que ahí lo que tenemos en realidad es una cuadrática, de esas que conocemos. El modelo de función cuadrática. Recordemos el movimiento de una bola. Todos hemos lanzado una bola y sabemos que una bola hace una trayectoria en el aire de forma parabólica. O sea, nosotros lanzamos la bolita, la bola llega, alcanza un punto máximo y vuelve a caer. Una parábola hace nuestra bola. ¿Ok? Entonces nos piden calcular la altura máxima que alcanza la bola. ¿Y a los cuántos segundos ocurre esto? Bueno, nosotros tenemos una cuadrática. Tal vez estamos acostumbrados a cuadráticas con X y con Y. Pero en este caso, tenemos una cuadrática. Sabemos que ese punto máximo que alcanza una parábola. Veamos, de acuerdo con lo que tenemos aquí, que tenemos un negativo acompañando el valor que está al cuadrado,
sabemos que el valor que está al cuadrado, el signo del mismo en una cuadrática, nos dice si la cuadrática es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Ya hemos deducido por la experiencia que cuando nosotros lanzamos una bola, su trayectoria es así. ¿Qué implica esto? Cóncavo hacia abajo, y el signo nos lo está diciendo por acá. Entonces en nuestro modelo tenemos que ese movimiento, este punto más alto que alcanza nuestro movimiento, ese punto del vértice, viene dado por dos valores, un valor de X y un valor de Y, que en este caso recordemos que el valor de X en una cuadrática se obtiene menos B sobre 2A, el valor de la X del vértice, y el valor de la Y del vértice se obtiene menos discriminante sobre 4A, donde esos valores de B y de A en realidad constituyen los valores de la cuadrática. Veámoslo aquí. B cuadrado 4AC. ¿Ok? Esta es la formulita que conocemos del discriminante. La fórmula que nosotros sabemos utilizar para el discriminante. Esta formulita que tenemos por aquí. ¿Ok? Con esa fórmula nosotros vamos a obtener, ¿qué vamos a obtener? El término de Y. O sea, en realidad, nosotros veamos que aquí en nuestra ecuación que nos dieron, T ocupa el papel de X, o T está diciendo el papel de X, y el valor de Y es H. Entonces es sustituir. Ver que aquí tenemos ABC, veamos que en esta expresión que tenemos por acá, recordemos el que acompaña el término al cuadrado es A, aquí tenemos A 16, el que acompaña el término a la 1 o el término lineal es B, en este caso 48, y como no tenemos C, C es 0, lo que está diciendo es que nuestra pelota arranca del suelo, en realidad, que está partiendo del suelo, de una posición en el suelo, una posición 0, y H la altura. Entonces, con estos elementos nosotros vamos a descubrir, vamos a dar respuesta a lo que nos dice nuestro modelo. Determine la altura máxima o calcule la altura máxima y a los cuántos segundos ocurre esto. Vamos a determinarlo. Entonces vamos a calcular ese discriminante haciendo la sustitución respectiva. ¿Ven? Tomamos el 48 de por acá, lo sustituimos en B. Tomamos el 16, el menos 16 de aquí, lo sustituimos y tomamos el 0. Nosotros ponemos esto en nuestra calculadora teniendo mucho cuidado, recuerden, con poner el 48 al cuadrado. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con esto. Y resulta que nos da un valor de 2304. ¿Ok? Ese es el valor del discriminante. Entonces, conociendo ya nuestro valor del discriminante, nos vamos a determinar quién es ese vértice. O sea, vamos a determinar quién es ese punto máximo de nuestra parábola. Vamos a determinar quién es esa altura máxima y vamos a determinar de una vez cuál es ese tiempo en el cual alcanzamos la altura máxima. Entonces veamos que, como les decía, el vértice en este caso es T y H. Tiempo, altura. Recordemos, variable independiente, variable dependiente. Utilizando esos criterios, metemos en nuestra formulita, ponemos en nuestra formulita los datos respectivos y obtenemos que el X es 3 medios, que recuerden 3 medios es 1,5. O sea, ¿qué significa? Que el X del vértice, el X del punto más alto, se obtiene a los 1,5 segundos, o sea, a los 3 medios de segundo, o sea, 1,5 segundos. Y la altura máxima es 36 metros. Entonces ya podemos resolver con estos datos que altura máxima de 36 metros y la alcanzamos al transcurrir 1,5 segundos. O sea, nuestra bolita la lanzamos cuando ella lleva 1,5 segundos en el aire, alcanzó su altura máxima que es de 36 metros y a partir de ahí empieza a caer. Eso es utilizar una cuadrática que conocemos aplicada a un caso real, a un modelo. Ese es el uso de un modelo matemático. Veamos otro ejemplo de uso de modelos matemáticos. Veamos el modelo 2, el ejemplo 2. En este caso, una ecuación que interviene en logaritmos. Dice, la relación entre el tiempo t en horas
y el crecimiento de una población P de microorganismos está dada por la ecuación logaritmo en base 2, el argumento es P sobre I igual a T, donde I es la población inicial de microorganismos. Veamos que esto es un modelo matemático, es una ecuación, una fórmula matemática que ahí tenemos y que vamos a aplicar. Entonces, si tenemos inicialmente 18 microorganismos, ¿cuántos habrá después de transcurridas 24 horas? O sea, ¿cuántos microorganismos va a haber después de 24 horas? Entonces, sencillamente agarramos la ecuación, agarramos nuestro modelito, nuestra ecuación matemática y vamos a aplicarla a este modelo real. Ahí está nuestra ecuación. Y vamos a sustituir en nuestro modelo, vamos a sustituir en nuestra fórmula, en nuestra ecuación, los datos que tenemos. Tenemos que el tiempo es 24 y tenemos que I es 18. Y a partir de aquí vamos a aplicar sencillamente resolver. Vamos a resolver ese logaritmo. ¿Qué propiedad vamos a aplicar aquí? Por la relación que existe entre la función exponencial y la función logarítmica, donde dice que si yo agarro la base y le elevo al 24, donde dice que si yo agarro una base y le elevo al logaritmo, obtengo el argumento. Entonces, en este caso, la base es 2. Este 24 en realidad corresponde al logaritmo. Entonces, 2 a la 24 me va a dar el argumento, el valor del argumento del logaritmo. Donde vean que esto es una ecuación sencillita donde vamos a resolver P. P es lo que nos interesa, la cantidad de microorganismos después de 24 horas. 2 a la 24 nos da esta cantidad, 16.777.216. Eso es P entre 18. Multiplico eso por 18 y resulta que eso me da 301.989.888 microorganismos 24 horas después. Muchas veces se pregunta la gente por qué cuando hay una epidemia como esta que acaba de haber en la que estamos viviendo, ¿por qué se reprodujo tan rápido? Bueno, vean las situaciones, vean los numeritos. Utilizando esta fórmula nos dimos cuenta que en 24 horas, vean la cantidad de 18 microorganismos que teníamos, vean la cantidad que podía haber al cabo de 24 horas. Entonces, por eso es que una enfermedad de estas contagiosas se propaga tan rápido, porque tiene un crecimiento de esta forma. Entonces veamos que con el uso de un modelo matemático, los científicos, los investigadores pueden predecir la cantidad o pueden predecir qué tan rápido se propaga una enfermedad. ¿Ven? Un uso muy claro de lo que es un modelo matemático para una situación real. Pasamos a otra, como el tema 4, las propiedades de los logaritmos. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a ver propiedades de los logaritmos. Recordemos las propiedades de los logaritmos. Vamos a ver las propiedades de los logaritmos, cómo vamos a usar las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad de los logaritmos que nosotros vamos a ver es la relación que existe entre la función logaritmo, entre la relación logarítmica y la exponencial. En el caso anterior vimos que nosotros tomábamos la base 2, la elevábamos a 24 y obteníamos el argumento. Bueno, se basa precisamente en esta relación que hay entre logaritmos y exponenciales, donde dice que si yo tengo un logaritmo en base b de x es igual a y, da lo mismo. Para obtener x yo puedo agarrar esa base, tomar esa base, elevarla a ese y obtengo x. Esa es la propiedad básica, la que relaciona a la función logaritmo con la función exponencial. Recordemos que función logaritmo y función exponencial son inversas. En una función inversa lo que uno hace, la otra deshace y viceversa. Es por eso que nosotros podemos relacionar y resolver casos y problemas utilizando esta primera relación en los logaritmos. Otra relación entre logaritmos, ¿qué ocurre cuando yo estoy sumando logaritmos de igual base? Si yo tengo una suma de logaritmos de igual base, es igual a que yo tenga un logaritmo con esa base y los argumentos se estén multiplicando. Veamos, por ejemplo, logaritmo b de a más logaritmo b de b. La base es b. Entonces, como yo tengo estos dos logaritmos sumándose, yo puedo convertirlos en un solo logaritmo de base b, donde el argumento a se esté multiplicando por el argumento b. Tercera propiedad, ahora en vez de suma, vamos a utilizar resta.
Cuando nosotros tenemos una resta de logaritmos, es como si tuviéramos la división de los argumentos. Veamos este caso. Logaritmo b de a menos logaritmo b de b se me transforma en logaritmo base b de a entre b. Próxima propiedad es la que dice que si yo tengo el logaritmo base b de a la n, ese n es un exponente, entonces ese exponente yo lo puedo pasar adelante del logaritmo para que el logaritmo me quede, digamos, sin exponente. Entonces vea, n logaritmo b de a, lo que hice fue quitarle el exponente. Recordemos que estas propiedades funcionan en ambos sentidos. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un producto y convertirlo en suma. Puedo tener una división y convertirla en resta. Y aquí puedo tener un número delante del logaritmo y lo subo y ya me queda el logaritmo de otra forma. Veamos esta propiedad. El logaritmo cuando el argumento tiene una raíz. En realidad, esta propiedad es la misma anterior. La diferencia estriba en que el exponente va a ser una fracción. Recordemos que las fracciones son exponentes fraccionarios. Las raíces, perdón, no las fracciones. Las raíces son exponentes fraccionarios. Entonces, yo tomo esa raíz, la convierto en un exponente fraccionario y, al igual que hice en el caso anterior, cuando tenemos un exponente, paso esa fracción delante del logaritmo. ¿Ok? Entonces, estas dos últimas prácticamente son la misma, solo que aquí se hace la salvedad para recalcar el hecho de la raíz como exponente fraccionario. Vamos a lo que se conoce como el cambio base, que con las calculadoras modernas, pues el cambio base ha quedado un poco en desuso, en realidad, porque ya las calculadoras modernas ya nos hacen casi cualquier logaritmo. Sin embargo, es bueno saber que el cambio base lo que significa es que nosotros tomamos el argumento y la base, los tomamos en diferentes logaritmos y nos da exactamente, nos resuelve el logaritmo. Nuestra calculadora ahora perfectamente resuelve el logaritmo en vez de a. Cuando no existía eso, pues teníamos que utilizar el criterio o el recurso del cambio base. Vean lo que hace el cambio base. Agarra, por ejemplo, en el primer caso, un logaritmo en base 10 de a entre un logaritmo en base 10 de b. O en el otro caso, el logaritmo natural de a entre el logaritmo natural de b. Ven, lo que hacemos es usar diferentes bases de lo que tenemos ahí y poner el argumento y la base originales y ponerlos a dividir y ya con eso nos va a dar ese logaritmo que andamos buscando. Otra propiedad interesante es que cuando nosotros tenemos el logaritmo en cualquier base de 1, el resultado es 0. Si no, acordémonos que cualquier cosa elevado a la 0 es 1. Si ustedes elevan b a la 0, obtienen 1. Entonces, logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Y la última, logaritmo donde la base y el argumento son iguales, es 1. Volvemos al mismo concepto. Si yo elevo cualquier cosa a 1, es ella misma. Entonces, yo elevo b a la 1, que es b. ¿Ok? Con estas propiedades de los logaritmos, pasamos a hacer algunos ejemplos de cómo se usan ellas para hacer logaritmos de un solo logaritmo a varios logaritmos o de varios logaritmos a uno solo. Vamos a ver los ejemplos. Ejemplo del uso de las propiedades de los logaritmos 1. Vamos a ver. Tengo ese logaritmo de base 2 de un argumento que dice que a b a la 3 sobre n más 1. Entonces, este logaritmo lo que me piden es desarróllelo, conviértalo en varios logaritmos. ¿Ok? Entonces veamos que aquí nos encontramos a simple vista, lo que salta a primera vista es que hay una división, donde tenemos por aquí a b a la 3 dividido entre n más 1. Entonces vamos a aplicar de inicio la propiedad de la división. Recordemos que una división cuando el argumento de un logaritmo es una división, pues podemos convertirlo en dos logaritmos que se están restando. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahí está. Veamos. Logaritmo en base 2 de b a la 3 menos logaritmo en base 2 de n más 1. El n más 1 ya está listo. No lo podemos tocar. No hay nada que hacer. Porque eso no aplica. No hay una propiedad que nos resuelva un argumento, una suma de argumentos. Entonces podemos dejarlo ahí tranquilamente.
Entonces, este señor que está por acá, el que tenemos al lado izquierdo, veamos que esto es un producto. ¿Por qué? Porque A está multiplicando a B a la 3. Entonces vamos a desarrollar ese producto. Recordemos que cuando el argumento de un logaritmo es un producto, podemos convertirlo en la suma de los factores. Aquí hay dos factores, A es un factor, B a la 3 es el otro factor. Entonces vamos a convertir eso en la suma de esos dos factores. Ahí está. Tenemos que el factor A se fue con un logaritmo, el factor B3 se fue con otro logaritmo y este ya lo habíamos tocado, ya le dije, se lo dejamos igual, no le vamos a hacer nada. ¿Ok? Ese no le vamos a hacer nada. Porque no tenemos una propiedad que nos resuelva cuando el argumento es una suma. Lo dejamos sin tocar. No multiplicamos, no hacemos nada. Ahí quedó listo. Vea que la propiedad es para la división y para el producto. Resulta, ya para terminar nuestro logaritmo, que este b a la 3 tiene un exponente, que es 3. Entonces recuerde que hay otra propiedad que dice que cuando nosotros tenemos un logaritmo con un exponente, ese exponente pasa adelante del logaritmo. ¿Okay? Entonces tenemos, ahora sí, terminamos nuestro logaritmo. Logaritmo en base 2 de a, el 3 que teníamos por acá pasó adelante, 3 logaritmo 2 de b, menos logaritmo 2 de n más 1. ¿Okay? Entonces tenemos ya listo nuestro logaritmo. Convertimos un logaritmo en 3 logaritmos diferentes. ¿Ven? En 3 logaritmos con la misma base, pero diferentes argumentos. Eso es usar las propiedades de los logaritmos para desarrollarlas. Caso 2, veamos que tenemos otro logaritmo. Tenemos logaritmo 4 raíz de x sobre m3b7. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es convertir esa división de logaritmos en una resta. ¿Ok? Ahí tenemos el denominador del argumento, el numerador del argumento. Ahí tenemos al lado izquierdo el numerador 4 raíz de x menos el logaritmo. Veamos que es el logaritmo base 10, la base 10 no se pone. Y tenemos m3b7. Muy bien. Ahora veamos que ahí tenemos dos productos. 4 por raíz de x en el lado izquierdo, m3 por m7 el lado derecho. Convirtamos eso en suma porque son productos. Entonces ya tenemos logaritmo en base 10 de 4 más logaritmo en base 10 de raíz de x menos logaritmo en base 3. Veamos que este menos me afecta a todo. En realidad me está afectando a todo. O sea, este producto por signos se me hace negativo. Y veamos que tenemos exponentes. Si nosotros vemos, esta raíz se me convierte en un exponente fraccionario. Entonces ya tengo todo listo para terminar el ejercicio. El primer término queda listo, no hay nada más que hacerle. En el segundo término, el 1 medio lo vamos a pasar adelante. En el tercer término, el 3 lo vamos a pasar adelante. Y en el cuarto término, el 7 lo vamos a pasar adelante. Repito, ¿qué vamos a hacer? Este 1 medio va para adelante, este 3 va para adelante y este 7 va para adelante en nuestro próximo paso. ¿Ok? Listo. Entonces, vean que ya tenemos los exponentes delante del logaritmo usando una de las propiedades que vimos en el paso anterior. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos que de un solo logaritmo convertimos en 4 logaritmos diferentes. Perfecto. Ahora seguiremos con un ejemplo donde ocurre al revés. Vamos en nuestro próximo ejemplo, vamos a convertir varios logaritmos en uno solo. Ok, aquí tenemos lo que vamos a hacer. Vean que aquí tenemos 3 logaritmos y vamos a convertirlo en un solo logaritmo. Analizando vemos que hay un numerito delante de los logaritmos. Un 2 logaritmo natural. Vea que en este caso estamos haciendo uso del logaritmo natural. 2 logaritmo natural de 7, 3 logaritmo natural de x y 13 logaritmo natural menos logaritmo natural de 13, perdón. Entonces, ese 2 va a ir como exponente del 7 y ese 3 va a ir como exponente de la x. El logaritmo natural de 13 se queda tal y como está porque no tiene en realidad un numerito delante de él. Ese logaritmo está listo para aplicarle las propiedades.
Aquí tenemos nuestro primer paso. Enviamos los numeritos que estaban como coeficientes a cumplir un papel de exponentes. ¿Ok? Vemos aquí que 7 a la 2 se nos hace 49. Por lo tanto, como aquí hay un más, recordemos que eso nos convierte en el producto de los argumentos. Entonces aquí vamos el argumento 7 a la 2, que es 49, con x3. Aquí está, primer paso. ¿Cómo lo averiguamos? Leyendo. ¿Qué nos encontramos primero? Una suma. Entonces vamos, nos encontramos la suma, producto de lo que nos tenemos ahí. Entonces, tenemos ahí nuestra expresión. Vea que aquí tenemos un menos. Bueno, ese menos se nos va a convertir en una división. Ahí está. Este es el logaritmo final que nos queda. Vean que tenemos, si nosotros descomponemos este, primero vamos para resta y luego vamos para suma y al final los numeritos delante del exponente. ¿Ven? Lo que hicimos en los ejemplos anteriores, aquí estamos usando la propiedad de otra forma. Aquí estamos con varios logaritmos, convirtiéndolo en un solo logaritmo. Veamos otro ejemplo. Vean que este logaritmo tenemos, ahora ya no es un número entero, tenemos fracciones. Aquí tenemos logaritmo en base 5. Entonces tenemos un medio logaritmo en base 5 de t más 6 logaritmo en base 5 de b menos 2 tercios logaritmo en base 5 de c. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Agarrar esos exponentes y ponerlos en los argumentos como exponente de ellos. Entonces vamos a ver. Vean que ya lo subí. El 1 medio va con t, el 6 va con b y el 2 tercios va con c. ¿Ok? Me encuentro una suma. Bueno, vamos a hacer esa suma. Recuerden que la suma es producto. Ahí está. Producto. T a la 1 medio, B a la 6. Menos. Este todavía está listo. Me encuentro un menos. ¿Qué lo voy a hacer? División. Ahí está nuestra división. Pero falta un paso. El paso que resta es convertir esos exponentes fraccionarios en raíces. Veamos que el que acompaña a t es una raíz cuadrada y el que acompaña a c es una raíz cúbica. Entonces lo que hacemos, el paso siguiente y final, es convertir. Y ahora sí, tenemos que nuestros tres logaritmos originales se convirtieron en el logaritmo en base 5 de raíz t por b a la 6 sobre raíz cúbica de c a la 2. Y están listas las propiedades de los logaritmos. Gracias por su atención. Gracias por prestarle ojitos a este video. Les deseo el mayor de los éxitos en la prueba por venir. Y mi recomendación de siempre, por favor, lean con mucho cuidado los indicadores, las indicaciones, las instrucciones de cada una de las preguntas. ¿Ok? Como dicen, despacio, con buena letra. Éxitos, les va a ir de lo mejor. Aquí estamos siempre para ayudar.